Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar de la costumbre como fuente del derecho. Comenzaremos por la antigüedad, donde las sociedades se regían básicamente por la costumbre y por las tradiciones, es decir, aquello que pasaba de generación en generación. Entonces, las sociedades regían sus conductas a través de la costumbre y la tradición, lo que se llama derecho consuetudinario. Bien, ¿qué sucedió luego? Las sociedades comenzaron a crecer, las relaciones entre las personas se volvieron más complejas, entonces surgió la necesidad de la norma escrita para regular las conductas, para regir las conductas de la persona en sociedad, es decir, lo que nosotros conocemos como ley. El mayor avance de la sociedad en cuanto a norma escrita es la codificación. ¿Qué ocurre? Existen ciertos países que no se rigen por la norma escrita, sino solamente por la costumbre, ¿sí? Que son los países que tienen un sistema jurídico llamado common law. Un ejemplo de estos países son Estados Unidos, Canadá, es decir que el juez no aplica directamente la costumbre, sino que utiliza precedentes judiciales anteriores, ¿sí? Precedentes judiciales anteriores que sí están basados en la costumbre, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que los países que se rigen por el common law están basados fundamentalmente en la costumbre y en los fallos precedentes y no en un derecho escrito, o sea, no está codificado. Bien, ahora vamos a dar una definición, un concepto de costumbre. Vamos a decir que la costumbre es una forma de actuar constante y uniforme por un largo periodo de tiempo con la convicción de que dicha forma de actuar responde a una necesidad jurídica y es obligatoria. De este concepto surgen los elementos de la costumbre, que son los objetivos y un elemento subjetivo. Vamos a ver primeramente los objetivos. Constante es decir, que no tiene interrupción. Sí, esa forma de actuar es ininterrumpida, no hay interrupción. En cuanto a uniforme, quiere decir que esa forma de actuar es siempre similar, ¿sí? Siempre igual, con las mismas características. Largo uso tiene que ver con la duración de esa forma de actuar, ¿sí? Y se estima en un tiempo más o menos prolongado. Y finalmente, la generalidad, es decir, que toda la comunidad lo tiene que practicar. ¿Qué será para ustedes el elemento subjetivo? ¿Sí? Lo tenemos acá en el concepto de costumbre. Es la convicción. También se llama un elemento psicológico, ¿sí? Convicción de obligatoriedad. O sea que la persona tiene la convicción de que la forma de actuar, de que lo que está haciendo es obligatorio, ¿sí? Bien, esto se diferencia de los usos sociales, como por ejemplo el saludo o la propina que se le deja al mozo, porque nosotros lo hacemos sin la convicción de que es obligatorio. Nosotros no sentimos y sabemos que no es obligatorio saludar o dejar la propina a un mozo, y eso lo diferencia de la costumbre como fuente del derecho. Bien, finalmente vamos a ver los distintos tipos de costumbre, ¿sí? Tenemos, por un lado, la costumbre secundum legem, reconocida por la ley, ¿sí? Es decir, que deriva de la ley la toma, ¿sí? Está reconocida por la ley. Y aquí voy a leer el artículo 17 del Código Civil, que dice: los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieren a ellos. O sea, es que la ley es la que se refiere a una determinada costumbre. Un ejemplo de esto lo vemos en el contrato de locación de servicios.
donde la ley nos dice que a falta de convención, ¿sí?, por las partes respecto al precio de este contrato, se regirá por el precio de costumbre. Entonces, la ley es la que se está refiriendo, la ley es la que reconoce esta costumbre en cuanto al precio que se establece en este contrato. Otro tipo de costumbre es la Praeterlegen, que es la no contemplada por la ley, ¿sí? O sea que se crea una norma consuetudinaria en relación a una situación no reglada legalmente, y aquí tomo la última parte de este artículo, ¿sí? Lo vuelvo a leer, dice: los usos y costumbres no pueden crear derechos sino cuando las leyes se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente. O sea que hay un vacío, hay una laguna, ¿sí?, respecto a esta situación, que no está arreglada legalmente, viene a suplir esa falta legal, como por ejemplo el apellido de la mujer casada. Ustedes saben que no se usa mucho actualmente, pero la mujer puede llevar, se hizo costumbre que la mujer lleve como segundo apellido el de su marido. Bien, el último tipo de costumbre es el Contra-Legen, quiere decir que está en contra de la ley, ¿sí? También se llama desuetudo. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Código de Comercio, el derecho comercial, ¿sí?, en lo que tiene que ver con los remates. ¿Qué sucede en los remates? Las personas se comunican a través de signos y señales, pero estos signos y señales que formaron una costumbre están prohibidos por el código. Entonces acá vemos como una costumbre que es en los remates comunicarse con signos y señales está en contra de lo que establece la ley. Bien, vamos a hacer un repaso de todo lo visto. Vimos en principio cómo surge la costumbre como fuente del derecho, ¿sí?, donde las sociedades se rigen en principio por la costumbre y tradición, donde surge el derecho consuetudinario, luego crecen las sociedades y surge la necesidad de norma escrita, de la ley, y vimos también otros países que se rigen por el common law, que es un sistema jurídico no escrito y no codificado, sino que se rige por precedentes judiciales. Bien, luego vimos el concepto de costumbre y los distintos elementos, objetivo y subjetivo, y finalmente los distintos tipos de costumbre: secundum legem, praeterlegen y contra-legem. Bueno, espero que les haya servido la clase de hoy y nos vemos la próxima. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.